Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Excelente. Vivos, yo veo. Quiero darles gracias al grupo de alabanza por guiarnos en pensar en el tema de hoy. Dándole gracias al Señor por la cruz y aprendiendo de la adoración. Y para los que no me conocen, en caso que están diciendo, ¿qué está haciendo este gringo ahí? Me llamo Pedro Casaleto, soy maestro en la escuela cristiana y soy maestro de español, por eso sé un poco de español. Hoy van a ver que hay una palabra o dos que pues ustedes van a tener que ayudarme tal vez. Pero Alejandro me invitó para rejuntar con el ministerio. He estado con uno de los jóvenes, los muchachos, por los últimos 2 o 3 años y entonces me alegro para tener la oportunidad de estar con ustedes otra vez, alabando con ustedes y conociéndolos de nuevo. Yo veo muchas caras que todavía no conozco, los nombres de la gente, entonces muy pronto nos conoceremos. Pero esta mañana seguimos con el tema que el pastor Alejandro nos trajo la semana pasada. Si nos tuvieron aquí, estudiamos de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, donde estudiamos de su consistencia de esta iglesia, de su comunión, de su compasión, de su crecimiento, de su compromiso y de su credibilidad. Y estamos siguiendo exactamente lo que está haciendo en el servicio inglés, entonces estamos una semana atrasada para ver lo que están enseñando. Queremos seguir con la visión del pastor Phil Byers y esta mañana me toca predicar lo que predicó pastor Phil y también pastor Matt. Entonces vamos caminando por su mensaje y los dos pastores predicaron y había 12 páginas de notas que me pasaron y lo herví en 2. Entonces vamos a ver cómo sale, pero creo que impactó mi corazón estudiándolo esta semana, entonces que Dios nos hable esta mañana. Pero vamos a empezar con oración para que Dios hable y que yo no. Señor, gracias por la cruz y por eso estamos aquí reunidos, porque celebramos lo que hiciste en la cruz, este amor, este sacrificio. Y también celebramos la resurrección, porque vives en nosotros que te clamamos como Rey y Señor de nuestras vidas. Señor, hoy queremos estudiar lo que se llama la adoración. Señor, ayúdanos a ver bíblicamente lo que es. Y, Señor, ayúdanos a tomar pasos donde no estamos bien y seguir adelante donde estamos completamente bien. En tu nombre pido. Amén. Ok, el pastor empezó con la visión de la iglesia, entonces voy a leerles lo que es la visión y la misión de la iglesia. Es importante que entiendan que nosotros no somos una iglesia aquí, somos parte de un ministerio en la iglesia grande. Y la visión de esta iglesia es esto. Tenemos la visión de que la iglesia es un ejército de seguidores de Cristo, quienes están creciendo, que son relevantes, vibrantes, apasionados, arraigados en la palabra de Dios, quienes se enfocan en hacer discípulos y en edificar el reino de Dios. Esa es la visión que tenemos. Somos un ejército tratando de edificar el reino de Dios, apasionado por nuestro Rey. Y la misión de FBC es así. FBC, o First Baptist, o Primera Bautista, como dicen en español, existe para equipar a los creyentes para amar a Dios, amar a la gente y para penetrar nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo. Esta es nuestra misión. Queremos que todos ustedes, incluyéndome a mí, que seamos equipados primero para amar a los creyentes, para amar a Dios primero. ¿Y cómo amamos a Dios? Amamos a los que están a nuestro lado. Y después penetrar el mundo con el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Bueno, entonces la pregunta esta mañana para iniciar es, ¿amas a Dios? ¿Ama usted a Dios? Y si la respuesta es sí, entonces la otra pregunta es, ¿voy a creer Jesucristo lo que dice? Entonces tenemos que investigar su palabra. Y voy a obedecer lo que dice. Entonces, la palabra de Dios, el pasaje principal esta mañana, viene en Juan 4:23. Es más o menos el verso principal, San Juan 4:23. Y creo que no hice PowerPoint y
Entonces tenemos que usar, en la manera antigua, buscar en la Biblia misma. En San Juan 4:23, ¿qué está buscando Jesucristo? ¿Vamos a creerlo? ¿Vamos a obedecerlo? Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hoy queremos ver cuál es el espíritu. ¿Cómo podemos adorarle en espíritu y de verdad? Porque la adoración no es un show. Y este es un peligro porque hoy en día hay tanta tecnología, tantas cosas que a veces confundimos la televisión y show con lo que pasa. Y el show no es la adoración. Lo que Jesús quiere es que le adoremos de espíritu, el espíritu de uno mismo y de verdad, sinceridad. Y no es para show. Ahora, ¿qué es el primer pastor que habló? Se llama Pastor Matt, y él es el director de música, de alabanza, de adoración. Y él contestó la primera pregunta es, ¿qué es la adoración? Si Jesús dice que quiere adoradores verdaderas, ¿qué es adoración? ¿Qué quiere decir adorar? Entonces tiene 3 puntos. Y la palabra adoración, como traducimos en inglés, si unos de ustedes conocen inglés, es worship. Y la palabra worship quiere decir 2 cosas. Worth quiere decir valor y worship es dar valor a. Entonces el primer punto para contestar la pregunta, ¿qué es adoración? Es adscribir valor a Dios. Adscribir. Es lo que estamos haciendo. Ahora, no es solamente cantar. Cuando estamos cantando, sí, estamos adscribiendo a Dios su valor, pero tiene que ver con mucho más que solamente cantar. Pero la primera pregunta es, ¿qué es la adoración? La adoración le ascribe valor a Dios. Y la primera vez que miramos esta palabra, este concepto en la Biblia, está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22. Y el verso es el 5, Génesis 22, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez, y la historia, tal vez ustedes conocen, la historia es, Dios había pedido a Abraham hacer algo increíblemente difícil. Le había pedido sacrificar su hijo en adoración. Ahora, Abraham tenía tanta fe en Dios que sabía que Dios no le iba a permitir matar a su hijo o iba a resucitar su hijo. Sabía, porque había prometido que Isaac iba a ser el prometido de seguir adelante. Entonces, pero este acto de adoración fue tan impresionante que un hombre estaba dispuesto a dar algo de valor a Dios, algo que había esperado, pues el hombre tenía 100 años de edad y había pedido Dios un hijo y por fin Dios le había dado. Entonces está adscribiéndole valor en su adoración. Y esto es lo que es la adoración, uno de los puntos, adscribir valor. Yo le ofreceré a Dios lo mejor que tengo porque Dios vale más. Entonces Abraham está ofreciéndole a Dios algo que vale mucho. La adoración es valorar a Dios y cuesta, el precio cuesta. El precio es un sacrificio. Y este es el segundo punto. El segundo punto, ¿qué es la adoración? Primero es valor, adscribir valor. Segundo es, la adoración es sacrificio. Nos cuesta sacrificio. Es incómodo. Tiene un precio.
rendirse, muestra que Dios vale el sacrificio. Ahora, antes de ver el verso que puse en las notas, yo pensé en cómo Dios nos valora a nosotros. Y en la pulsera, que apenas regalé anoche, entonces no tengo pulsera hoy, pero uno de los versos que me encanta en la pulsera, que pasamos de Revive, esa pulsera, es Romanos 5:8. No sé si ustedes lo tienen de memoria. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, que Él nos valora a nosotros tanto, que dio algo, un sacrificio, su único hijo, lo mejor que pudiera haber dado, muestra para con nosotros. En que siendo aún pecadores no dijo: espérate, límpiate primero, cambia tu vida y después hablamos. Dios nos amó tanto que viendo cuán pecaminoso yo era, dijo: te amo, recibe este regalo. Y tal vez hoy usted siente: no puedo, Pedro no sabe lo que yo he hecho. No importa. Dios muestra su amor, que ha dado su hijo. Entonces, hoy tal vez para usted sea el día de recibir este regalo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Esta es una perspectiva del sacrificio que es amor. Otro verso que llega a mi memoria es Romanos 12, 1 y 2. Entonces, que abran su Biblia a Romanos 12, 1 y 2, que la adoración es sacrificio. Sabemos en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar a un cordero, otro animal, paloma, diferentes cosas para diferentes pecados. Y esto era un costumbre que tenían que repetir. En el Nuevo Testamento no es así, porque el sacrificio ya fue. El sacrificio es Jesucristo. Ahora pues, con esta idea de sacrificio, matando un animal y derramando su sangre, leamos este verso. Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, el sacrificio allí es un sacrificio vivo. Jesús no está pidiendo que nosotros muramos. Tal vez a unas personas sí tienen que ser mártires, pero lo que Él valora en nosotros es nuestra adoración de Él en un sacrificio vivo. No tengo mucha plata para darte, pero tengo mi vida. No voy a morir en una cruz, pero tengo mi vida. Pero el problema con el sacrificio vivo es que puede levantarse del altar y hacer lo que quiera. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo le rindo culto a Dios? ¿Cómo le rindo mi adoración a Dios? Ser un sacrificio vivo. Es lo que la Biblia nos está pidiendo. ¿Qué quiere decir en la vida cotidiana? Fácil. Tal vez estoy en una conversación con un familiar y estoy molesto y yo quiero dar mi opinión y ya se lo doy. Pero la palabra de Dios me dice que yo contesto con una respuesta blanda, que yo me humille, que yo considere a esa persona antes que me considero a yo mismo. Pero yo quiero expresar mi opinión. No. Un sacrificio es, ¿sabe qué? Él es más importante que a mí. O tal vez yo quiero pasar mi tarde mirando fútbol americano porque es domingo y solamente sale un día y después viene mi hijo. ¿Sabe qué? ¿Qué vale más? ¿La eternidad, el carácter de mi hijo o un partido de fútbol americano? Aunque me encante. ¿Sabe qué?
Soy un sacrificio vivo y yo tengo que estar impactando a mi hijo. Si pide mi tiempo, se lo doy. Entendemos, un sacrificio vivo en cuántas cosas, tentaciones, vicios, lo que sea. ¿Sabe qué? Tengo que sacrificar mis deseos y decir, Dios, te adoro por obedecerte. Es un sacrificio vivo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la adoración es sacrificio. La adoración le adscribe a Dios valor. También en este verso de Romanos 12, 1 y 2 dice, es vuestro culto racional. Me encanta cómo expresa esto. Es como decir, bueno, es lógico, es la cosa más obvia que pudieras hacer, es darle su vida después de todo lo que te ha dado. Es su culto racional, es lógico, es racional, es un servicio que no hay que discutir porque un niño puede entender esto. Es su culto racional. Entonces, el tercer punto es la adoración es servicio. La adoración es servicio. Josué está en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Josué. Josué 24, verso 15. La adoración es servicio. Dice así, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que tomar la decisión, su servicio. Para los dioses, bueno, Pedro, nosotros no adoramos los dioses de los amorreos, pero adoramos los dioses de la cultura del mundo. Adoremos varios dioses y tenemos que decidir, ¿sabe qué? Voy a rendir mi culto a Él. Esto es racional. Entonces voy a servirle a Dios, servirle con mis dones en la iglesia, servirle con mi tiempo, servirle con mis recursos. Adoración es servicio. Unos otros versos que no están en su nota, Salmo 100, verso 2, pueden escucharlo. Dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos y han pedido, hijo, hazme esto? Y el hijo está refunfuñando. No agrada al padre en esto. Cuando nosotros le servimos a Dios, debemos hacerlo, como dice en Salmo, servir a Jehová con alegría, con alegría. Y yo recuerdo las veces cuando mi mamá me había pedido, haz esto, y yo refunfuñaba, y después lo que me molestaba más es cuando decía, ok, no, olvídalo, yo lo hago. Y ella está haciéndolo, pero de mal humor. Y yo, no, mami, lo haciéndolo. No, yo lo hago. No, ¿ustedes no hacen esto? Ok, bueno, pero después me sentía tan culpable que, ¿por qué quejé tanto? Pero la palabra de Dios dice, servir con alegría, con regocijo. Necesitamos servirle. Es parte de nuestro culto racional de adoración. Entonces, ¿qué es la adoración? Según el primer pastor, Pastor Matt, que enseñó, dice, le adscribe a Dios valor, es sacrificio, es servicio, y le expresamos la adoración por la alabanza, que es una respuesta a la revelación de quién es Dios. Ok, en otras palabras, para hervirlo más simple, que estamos haciendo esta mañana no es algo que hacemos de hábito, o no debe ser algo que hacemos de hábito. Lo que pasa es, durante la semana, usted y yo estamos adscribiéndole valor a Dios, estamos sacrificando nuestra vida a Él, estamos sirviéndole a Él, y ahora porque le hemos oído de Él, porque hemos leído la palabra de Dios, porque le hemos servido durante la semana, llegamos aquí y cuando miramos la letra y decimos, eso soy yo,
Eso es lo que Dios hizo en mi vida esta semana y estamos listos para alabar. No es que venimos como robot o peleando en la casa, en el carro, gritando, peinándonos, maquillándonos, locos y venimos a alabar. No es así. Es parte de mi vida. Y cuando llegamos juntos y vemos, ¿sabes qué? Esta semana fue difícil. Los biles hasta aquí, presión entre mi hijo y yo. Pero ¿sabe qué? Yo me sometí a Cristo y Él me da tanto gozo. Vamos a alabar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es que podemos mecánicamente venir y de repente, alabo a Dios. No es así. Es parte de nuestra vida. No es un show. Es algo que es los verdaderos creyentes o adoradores le adoran en espíritu. Porque mi espíritu está listo. Solamente enchúfalo un poco con la banda que tiene más talento que yo. Y la letra está ahí enfrente. Porque muchas veces escucho música cristiana, pero no sé la palabra, la letra, porque solamente 1 o 2 veces he escuchado. Pero cuando tengo la letra, sí, eso me define, es lo que siento, es lo que quiero expresar a Dios. Ok, entonces, este es en Hebreos 28, en conclusión de la primera parte, del primer mensaje de los 2 de la semana pasada. Hebreos 28, Hebreos está en el Nuevo Testamento, perdón, antes de Santiago y después de Timoteo, después de Tito también. Hebreos 12, después de Filemón también. Viene y dice así, en conclusión de qué es la adoración. Hebreos 12, 28 a 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y meditando ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sabiendo que yo tengo tanta en este reino de Dios, que Dios me puso en su reino y yo tengo ahora propósito, ahora que tengo que servirle con reverencia, con temor, porque mi Dios es un fuego que consume. Entonces hay que tener reverencia cuando le sirvo, cuando le adoro. Ok, primera pregunta, ¿qué es la adoración? La segunda pregunta fue el pastor Phil, el pastor cabeza de la iglesia, y él predicó sobre cuál es nuestro papel en la adoración. ¿Cuál es nuestro papel? Y él empezó dando la visión de la iglesia, él empezó dando la misión de la iglesia, y después nos habló del verso tema del día, que es Juan 4:23, creo que está en el boletín, Juan 4:23, que dice, está en el boletín, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Padre Dios busca adoradores verdaderos. Y esta palabra me va a tropezar. Pero, ¿cuál es nuestro papel en la adoración? ¿Okay? Entonces, él tiene varios hay que. El primero y el mero más importante es hay que levantar en alto el poderoso nombre de Jesús. Hay que levantar en alto el poderoso nombre de Jesús. Y probablemente vamos a pasar mucho tiempo en Salmo 150, el último libro de Salmos. Si toman su Biblia, abran, más o menos en el medio de la Biblia está Salmo. El libro de Salmos, pero específicamente Salmo 150. Salmo 150. Hay que levantar en alto el poderoso nombre de Jesús. Ok, es lo que David escribió y dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza. Entonces,
tenemos que hacerlo. Repite, alabadle o alábenle. Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo? ¿Cómo le alabemos? Y tenemos varias maneras de alabar y adorar a Dios. El primero, y creo que es el más obvio, y mucha gente confunde cuando escuchan adoración, piensan cantar, es cantar. Sí, es cantar. Vamos a ver en Salmo 149, verso 1, un capítulo antes, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza que sea la congregación de los santos. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cantarle. Solamente si tiene buena voz, ¿verdad? Solamente si la otra gente dice, cantas bonito. No. Aún si su voz está desafiada y necesita ayuda, cantad. Tenemos que estar cantando. Y es una disciplina que hay que aprender, cantar. Tal vez no fuiste a la escuela y no aprendiste a cantar, o tal vez cantas muy bonito y debes estar aquí enfrente, no sé. Pero el mandato, porque cantad es un mandamiento, ¿verdad? No es una sugerencia, dice cantad. Para vosotros o para ustedes diría canten. También otros versos no tienen que buscar, pero para que escuchen bien, primero de Crónicas 16:23 dice así, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad el día de su salvación, cantad, proclamad el día de salvación. ¿Por qué cantemos? Soy salvo, increíble. ¿Sabes qué era yo? ¿Y sabes cómo Dios me está cambiando? Voy a cantar. No soy lo que era. Esto es algo válido de cantar. Muchas veces escucho la música del mundo y me gusta el sonido, pero es nada. No es nada no me da motivo de cantar. Es una tontería o algo ligero. Pero cuando yo pienso en mi salvación, esto es motivo. Cantad. También Salmo 13, no tienen que buscarlo, es muy cortito, puede escuchar. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dios me ha hecho bien y yo le cantaré. Me ha hecho bien. Cuando regresaba en el avión de República Dominicana este noviembre, me senté al lado de un señor. Era moreno, entonces yo pensé, probablemente es dominicano. Empecé a hablarle en español y no me respondía. Entonces le empecé a hablar en inglés y empecé a mover por la pulsera y dice, ¿te gustaría conocer a Jesús? Y dice, sí, me encantaría conocerlo más. Y de repente él empezó a predicarme a mí y cuánto él necesitaba a Dios. Y yo le pregunté, ¿y quién eres? ¿Quién eres tú? Yo no soy nadie. Pero obviamente era un pastor de una iglesia grande o algo, un señor que... ¿por qué estoy diciendo esta historia? Este señor me impactó y yo pensé que yo le iba a predicar, pero él me predicó tanto. Y la predicación que él me hizo es esto. Él dijo, mi expresión en la vida es que Dios, en español, Dios me ayuda, Dios nos ayuda. Entonces, cada vez que me enfrento a una situación, el carro no enciende y se frustra una persona o esta cuenta es tan grande y no sé cómo voy a pagarlo. Cada vez que me enfrento a una situación o tengo un amigo con una situación, yo le digo, Dios siempre me ayuda. Dios siempre nos ayuda. Y siempre dice esta expresión, siempre el Señor, God always, y con la voz de un moreno, God always helps me. Es como lo decía y resonaba en mi mente, wow, Dios siempre me ayuda. Dios siempre me ayuda. Y esa misma noche llegamos al aeropuerto y yo manejé, era el chofer del autobús y era medianoche. Llegamos al garaje, tuve que manejar el autobús 2 millas y empecé a oler gasolina, no sé cómo se dice diesel, pero ustedes saben, malo. Medianoche en Chicago, olía esto, entonces yo levanté el capo y brotaba. Ay, Dios, yo quiero ir a la cama. Pero ¿sabía yo qué dije? Lo que el pastor me decía.
God always helps me. Yo le dije, Dios siempre nos ayuda, pero no sé qué hacer. ¿Y sabe qué? Dios nos ayudó. No sé cómo, pero llegamos a casa a las 3 en la mañana, 4, y Dios siempre. Y por eso, razones así, cuando vives en el estrés y conoces al Dios que siempre me ayuda, ¿sabe qué? Estoy listo para cantarle porque yo le conozco. Yo creo que Él siempre me ayuda. Ahora pues, también, primero es con canción. Segundo, debemos alabarle con instrumentos. Ahora, esto me cuesta porque yo practicaba cuando era niño, mi madre me forzaba. Esto es lo más cómico. Yo dije, mami, quiero tocar la trompeta. Y ella dice, no, me gusta la flauta. Entonces yo tuve que estudiar flauta y todas chicas, y cuando tienes 10 años no quieres estar con chicas y un instrumento femenino. Yo sé que hay flautistas buenos hombres, pero en realidad no me interesó. Entonces los instrumentos y yo no somos buenos amigos. Pero la palabra de Dios dice que a Dios le interesan los instrumentos y no solamente el piano. Vamos a leer. En Salmos 150, versos 3 a 5. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Wow. Dios no es un Dios aburrido, es un Dios que le gusta alabanza. Y aunque yo no toco la música, podemos apreciar cuando la gente lo hace. ¿Y por qué lo hacen? Porque es bíblico, que usemos nuestros talentos y dones para su gloria y haciendo ruido espiritual para Él. Pero debemos alabarle con instrumentos. Canción, instrumentos también, y esto yo soy débil en esto también, debemos aclamarle. Espero que esto sea buena palabra en español, aclamarle. Creo que la saqué de la Biblia. Entonces, porque en inglés dice shout. Y yo pensé, gritar, no sé, tiene mala connotación en español esta palabra, pero en inglés es gritar. Entonces la palabra que vi en la escritura en español, Reina Valera, dice aclamarle. Entonces Esdras, ¿dónde está Esdras? Antiguo Testamento, antes de Salmos, ¿verdad? Después de Crónicas, antes de Salmos, antes de Job. Esdras, capítulo 3, verso 11. Y cantaban, otra vez vemos esta palabra, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaba los cimientos de la casa de Jehová. Bueno, aclamar a Dios. No soy muy bueno para gritar, pero dice aclamar a Dios, aclamar a Dios. Entonces yo me puse a imaginar, soy maestro de español, yo les dije, y estudiamos los cánticos en los partidos de fútbol, soccer. Ese es un deporte que no soy muy aficionado, pero estudio la cultura, enseño y veo que, por ejemplo, en Argentina, cada equipo tiene sus cantos. Y yo miré videos de YouTube que tiene 100,000 personas más, no sé, gritando, aclamando la misma cosa. Yo no sé, yo no recuerdo cuáles eran, pero todas las personas, no era cantar tanto como y se entendía apenas, pero esto es aclamar. ¿Y por qué es cuando podemos aclamar un deporte? Y yo amo los deportes, pero en comparación a la eternidad, un gol en un partido de fútbol, en comparación a mi salvación eterna, en comparación al drogadicto que se convirtió en un seguidor de Cristo, wow, yo debo aclamarle y decir, wow, mi Dios es increíble, es asombroso. Y si no le interesa en un deporte, tal vez
un concurso, tal vez en el día de la Navidad, y decimos, número 19, y la persona dice, ¡oh, yo! Aclamar. Decir, yo gané. Si no le interesan los deportes. Entendemos que tenemos la habilidad de aclamar, pero para Dios, no sé, tenemos reservaciones. Somos reservados. Pero es bíblico. También, y no sé si usé la palabra bien, debemos alabarle con posturas. Lo que quería decir con esto es varias partes de nuestro cuerpo. Es lo que quería decir y sin describirlo con muchas palabras, con posturas. Ok, primero, Salmo 134, verso 2. Salmo 134, verso 2. Número 1, esto me costaba. Porque yo crecí en una iglesia tan, quiero usar palabras delicadas, tan conservadora, tan separada de otras iglesias, que esto no se hacía cristianos. Esto era, no sé. Pero lo leía en la Biblia, pero nadie en mi iglesia, hasta, Dios perdóname, burlábamos a iglesias que hacían esto. Pero es bíblico. Salmo 134, verso 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Ok? De joven yo burlaba a otras personas que hacían. ¡Ay! ¡Qué falsos son! Perdóname, Dios. ¿Qué hace o qué hacía? Ahora mis hijos son grandes. Pero ¿qué hacían cuando tenían 2 y 3 años? Me andaban y decían, ¿y qué quiere decir? Levántame, acércame. Es sencillo. Entonces, pero fíjense en esto, no le hace más espiritual hacerlo. No le hace más espiritual. Solamente es una expresión. Entonces, no debes tú juzgar a otra persona, dice, es un show. O él es más espiritual. O yo soy menos espiritual. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero no critiques a otra persona. Es solamente una manera de expresar. Dios, te amo. Levántame. Yo quiero salir de este mundo. Yo estoy de acuerdo con la verdad en esta oración, diciendo que toda rodilla doblará. Y yo he visto otras personas, cuando dice toda rodilla, se van y se inclinan. No debemos estar juzgando. Si Dios mueve en el corazón de una persona para inclinarse y poner su rostro en el suelo, que lo hagan. Pero no debemos hacerlo por show. Solamente porque recuerda el verso del día, Dios quiere adoradores de espíritu y de verdad. Entonces, si el espíritu te dice, dobla la rodilla ahora. Si el espíritu dice, levanta la mano, hazlo. Y yo recuerdo las primeras veces cuando yo empecé a decir, ok, es bíblico, voy a intentarlo. Yo sentía tan incómodo. Y yo me preocupaba, ¿qué piensan los demás? ¿Y qué? ¿Qué importa lo que tú piensas de mí? Si Dios me dice hacerlo, debo hacerlo. Pero no estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo. No. Pero si Dios te dice, hazlo. Es bíblico. Posturas. Levantar las manos, la otra es Salmo 47.1. Salmo 47.1. Tampoco mi iglesia hacía esto. Tampoco. Es bíblico. Y yo amo la iglesia que me crió. La amo mucho porque me dio una doctrina fundamental, fuerte. Me predicaron. Yo cambié mi vida. Dios cambió mi vida usándolos en su ministerio. Me dieron una pasión para evangelizar. Pero estas cosas no eran enfatizados. Salmo 47.1 dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Batir las manos. No es un mandamiento que tenemos que siempre hacerlo con cada canción porque no cabe con todas las canciones. Pero es bíblico. Batir las manos. En ritmo sería mejor. Pero ahí está. También esto me cuesta más y creo que no voy a llegar a esto en mi vida, pero voy a leerlo porque es bíblico. Entonces lo que estoy diciendo es, probablemente nunca voy a hacer esto, pero si lo hago, no me juzguen. Y cuando yo veo gente haciéndolo, yo no los juzgo. ¿Ok? Pero yo tengo muy poco ritmo
ritmo de mis movimientos. Sí, pero es bíblico. Salmo 150, verso 4, ¿dónde estábamos? Ya pusieron la marca ahí en Salmo 150. Ok, dice, alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Ok, cuando yo veo esto, y obviamente si yo juzgaba gente que hacía esto, danzar es fuera de la cuestión. Esto es carismático, lo que sea. Ok, si es carismático, pero ¿está en la Biblia? ¿Sí o no? Probablemente no van a verme a mí danzar. Probablemente no. Yo no bailo, casi. Tal vez en una boda con mi esposa, pero yo soy malo para ritmo. Pero allí veo. Entonces yo veo que hay iglesias que tienen danza. Pero ahí está en la Biblia. Dios le agrada a Dios. Está allí. Ahora tenemos las posturas y probablemente hay más. No puse un verso de inclinar, pero esta es una postura muy importante, enseñando nuestra humildad. Ok, bueno, hay que ofrendar nuestros recursos. Hay que ofrendar nuestros recursos. Primero de Corintios está en el Nuevo Testamento después de Romanos. Está en el Nuevo Testamento después de Romanos, primero de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primero de Corintios. Nuevo Testamento, primero de Corintios 16, verso 2. Hay que ofrendarle nuestros recursos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, la idea es esto. Yo sé que me pagan cada 2 semanas y yo veo, ok, me pagan y yo voy a apartar esta parte cada 2 semanas. Yo le ofrendo en la iglesia. Ahora, el Nuevo Testamento no nos enseña cuánto. El Antiguo Testamento enseñaba décimo, que quiere decir 10%. Para los que no son buenos con matemáticas, 10% quiere decir, si ganas $100, das 10. Si ganas $100,000, $10,000. 10%. Pero vivimos en el Nuevo Testamento y en la edad de gracia. Entonces, ¿qué dice la Biblia que debemos dar? En 2 de Corintios 9:7. 9:7. Alabar es ofrendar. ¿Es posible? Sí. Recuerda que alabar es dar valor a. ¿Y qué damos más valor en Estados Unidos que dinero? Nada. Dinero es nuestro Dios en Estados Unidos. Debemos enseñarle que Dios vale. Entonces le ofrendamos. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje? Como propuso en su corazón. Ahora, un buen modelo es empezar con, esta es mi opinión, un buen lugar para empezar, 10%, pero vivimos en gracia, debemos dar más de 10. Mi opinión, dar más de 10. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tanto con la gracia y el perdón de Jesucristo. Pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si están escribiendo cheque con tristeza, devuélveselo. Ni por necesidad, que el pastor dice, tiene que hacerlo. No. ¿Qué dice? Porque Dios ama al dador alegre, 2 de Corintios. Entonces, la pregunta es, ¿confío en Dios? ¿Que Dios promete proveer todas mis necesidades? Entonces, yo pruebo mi amor, yo pruebo mi valor de Él por obedecerle. Decir, ok, Dios, como mi suegro me enseñó que Pedro, tú no puedes dar más que el dador. ¿Y sabe qué? Yo le tomé su desafío y yo le doy y Dios sigue dándome lo que necesito y hasta más. Entonces, la pregunta es, ¿valúo a Dios? Entonces, le enseño por la ofrendar. También hay que practicar nuestros dones. Esta es parte de la adoración. Primero de Pedro,
después de 2 de Corintios, no mucho después. 1 de Pedro 4, 10 a 11 dice así, cada uno, otra vez, cada uno, somos individuos, somos diferentes, Dios nos habla diferente a cada uno según el don que ha recibido. Fíjense, si usted ha creído en Jesucristo como Salvador, usted tiene un don. Dios ha, según Efesios capítulo 2, Dios ha preparado antemano buenas obras que hagamos. Hoy, Dios tiene buenas obras. Vamos a encontrarlos. Tal vez empieza con tu esposa, con tus hijos, pero con los vecinos, no sé, con una persona en el restaurante hoy. Dios ha preparado. Entonces tenemos que practicar nuestro don. Esto es parte de rendir culto, es parte de nuestra adoración. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por ejemplo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendemos cómo le adoremos a Dios? Por nuestro servicio, o sea, por practicar nuestros dones. Si no sabe cuál es su don, practica diferentes actos de servicio y vas a ver, esto no me conviene mucho, no soy bueno con los niños, pero ¿sabe qué? Yo puedo enseñar, o yo puedo servir, o yo puedo, muchas cosas. Puede investigar y intentar, y habla con Dios, y Dios, ¿qué es el don que me has dado? Pero le adoramos cuando practicamos el don que nos ha dado. Llegando casi a la conclusión, hay que someternos a su palabra, hay que someter. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Qué es la adoración? ¿Cuál es mi papel? Yo tengo que someter a su palabra. Cuando yo encuentro un verso en la Biblia que me dice un mandato y yo me someto, esto enseña mi adoración. Él tiene valor. Él dice ofrendar y no estoy haciéndolo. Entonces yo digo, ok, voy a hacerlo. Esto es adorar. Él me dice que yo debo hablar con esta persona de Jesucristo. Yo le hablo aunque tengo miedo. Habla con él. Él me dice que no use este tipo de lenguaje, es crudo. Entonces yo digo, ok, Dios, ayúdame. Si tú me mandaste que no usara, yo voy a confiar que tú me vas a ayudar. Entonces hay que someternos a la palabra de Dios. Hebreos 10, 24 y 25. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos estar estimulando. Hermano, ¿cómo hiciste esta semana en su lucha? Estimulando amor y buenas obras. No dejando de congregarnos, como Alejandro habló la semana pasada. Tenemos que ser constantes en la asistencia, pero también constantes personalmente leyendo la palabra de Dios, escuchando su voz y renovando nuestro pensar, porque el mundo nos ataca con los anuncios, con los medios, con tantas cosas. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hay que someter a la palabra de Dios. Esta es parte. Jesucristo dijo esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la prueba que yo amo a Dios? ¿Cuál es la prueba que estoy adorando a Dios? Cuando yo obedezco su palabra. Esta no es la prueba que, qué espiritual. Él danza, él levanta las manos, él canta más alto que todo el Este es el show. Pero si estás andando en obediencia a la palabra de Dios durante la semana y después llegas y lo haces así, excelente, porque no es hipocresía. Entonces, este es nuestro papel en la adoración. Ahora, en la conclusión, el pastor leyó una quotación de un libro que están estudiando en sus grupos de vida. Se llama Radical. No sé si existe el libro en español. ¿Existe? Ok. Esta es la quotación de David Platt. Entonces, si piensan que escribí esto, falso. Ok. Dice así: ¿de verdad creemos que Él vale que abandonemos todo? ¿Él
¿Vale todo? ¿Que abandonemos todo? ¿De verdad creemos que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio y tan valioso que dejaremos todo, que tenemos todo que somos para encontrar nuestra plenitud en Él? ¿Creemos tanto en Él para obedecerle y seguirle donde quiera que nos guíe, aun cuando las multitudes de nuestra cultura y tal vez de nuestras iglesias vayan por la otra dirección? Estamos listos para servirle en adoración. Entonces, la iglesia tiene 3 palabras: adora, avanza, actúa. Mensaje número 1 es adora. Vamos a orar. Padre Dios, tengo tarea: adorarte más. Es lo que tú quieres. Tú lo quieres de sinceridad, de verdad y de espíritu. Ayúdame a hacerlo. Y Señor, yo quiero pedir por la congregación aquí, igual y especialmente por los que todavía no han rendido su corazón a ti para la salvación, que hoy sea el día que acerquen al pastor o a mí o a la persona que le invitó para decir: yo quiero lo que tienen. Gracias por tu amor. Ayúdanos a alabarte esta semana. En tu nombre.